Vamos a ver ruidos agregados. Hay una cosa que se llama S3 y S4, ¿sí? S3 y S4, primero, siempre están en la diástole, ¿sí? Porque por ahí les pueden preguntar, S3 está en sístole y S4 en diástole, ¿verdadero o falso? Verdadero. No. S3 y S4 están en diástole. Les voy a explicar la fisiopatología. S3 se escucha tum tata, tum tata, tum tata, ¿sí? Tum tata, tum tata, tum tata, tum tata, ¿sí? Está en diástole. Puede ser normal en ¿quiénes? A ver, ¿alguien sabe? En niños y jóvenes. En niños y jóvenes, en pacientes embarazadas, anémicos, puede ser por un fenómeno hemodinámico, ajá. Principalmente en niños y embarazadas. Si tienes un paciente de 40 años que se infartó y tiene S3, no es normal, ¿no? ¿Por qué se produce el S3? ¿Alguien sabe? Por el choque de la sangre cuando se... ¿Con qué? Por el choque de la sangre ¿Con qué? con las paredes ventriculares. Casi, por ahí va. El ventrículo siempre tiene una sangre remanente, ¿sí? No sacan todo el volumen, o la mayoría de las veces no sacan todo el volumen, ¿sí? Siempre hay un pequeño porcentaje de sangre que se queda en el ventrículo. En ciertas ocasiones se queda con más sangre de la que debería en la diástole, es decir, no saca tanta sangre. Cuando llega la siguiente sangre, ya dije muchas veces sangre, choca y se oye ¡pah! El golpe, ¿sí? Por eso una embarazada se escucha, ¿por qué? Porque maneja más sangre, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. En los niños, pues bueno, todavía no hay una adecuada adaptación hemodinámica. Y en el paciente de 40 años que se infartó, no está funcionando la bomba, ¿sí? Entonces, aquí se escucha el S3, en el llenado ventricular rápido. Se escucha aquí. Tum tata, tum tata. ¿Ya todos lo tienen en su cabeza? Vamos a ver si se escucha. 22. A ver, si se oye. Silencio absoluto. Tum tata, tum tata, tum tata. Escucha. ¿Sí? Sí. Otra vez, puede ser normal en niños, puede ser normal en embarazadas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estás en la terapia intensiva y es el primer corazón que escuchas, o a mí me pasó, pues no es normal. Si el primer corazón que escuché fue uno de terapia intensiva. No llevaban esta materia, que está padrísima. Vamos a ver. Ahora, S4. S4 es antes de S1. Aquí. Entonces, deben de imaginárselo que ocurre antes de ese 1, ¿sí? Prumpa, prumpa, prumpa,
purrum, pa. Ese 3, ¿cómo es? Pum, papa, pum, papa. Ese 3 y ese 4, purrum, papa, purrum, papa, purrum, papa. ¿Sí? Entonces es presistólico. ¿Y este por qué sucede? ¿Alguien sabe? No. Cuando el ventrículo se vuelve rígido, digamos una hipertensión mal controlada, para que me entiendan, rígido, ahí está, es de metal. En la última fase de la diástole, ya casi acabó. La última fase de la diástole es la contracción auricular, ¿se acuerdan? Sí. El corazón es como un resorte, es una maravilla. Al final, recibe la sangre y recibe el impacto y alcanza a recibirlo, ¿no? Como un resorte. Pero si es rígido esto, en la última fase, cuando entre la sangre, se va a oír que choca ahora sí con las paredes del ventrículo rígido. Ese 4 nunca es normal. ¿Ok? Purum pa, purum pa, purum pa. Puede ser que tenga hipertensión, que esté rígido el ventrículo por lo que quieran, por una cicatriz, un infarto, por una miocardiopatía hipertrófica, bla, bla, bla. Son de primera. O sea, lo que importa es que sepan que es porque está rígido el ventrículo. Sí, así vamos paso por paso. No les puedo dar todas las perlas de cardiología si apenas en el primer año. Hay que hacerlo sencillo. Entonces, ¿ya se imaginaron cómo es? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver. Purum pa, purum pa, purum pa, purum pa. Parampa, parampa. ¿Sí lo escuchas? No. Parampa, 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 parampa. Es que lo está haciendo más lento. Es purumpa, 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 purumpa. ¿Sí? Pongan atención, el primer ruido, no van a escuchar otro ruido francamente, o sea, pum, pum, pa, ¿no? Porque era pum, pum, pa. No. Parampa, 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 parampa.